que son partículas cargadas, que están en suspensión y que tienen una carga. Entonces, en este ejemplito que se está representando, ahora lo vamos a poner más grande, una partícula de cloruro de plata, ¿no es cierto?, que la precipitación es, tenemos una solución de nitrato de plata, que tendríamos en el vaso de precipitado, no me acuerdo si está dibujado o no, bueno. Sería, nosotros tenemos en un vaso de precipitado nitrato de plata y el agente precipitante es cloruro de sodio, es decir, lentamente se va agregando el agente precipitante que es cloruro de sodio. Cuando empieza a caer el cloruro de sodio, lo que se va a formar es cloruro de plata. Y esta partícula que se empieza a formar, como hay exceso, o sea, en el vaso de precipitado todavía sigo teniendo nitrato de plata, se va a rodear con los iones, los cationes plata, que están en el medio, lo que forma la primera capa de absorción primaria, digamos, lo que le confiere a esta partícula de cloruro de plata una carga positiva. A raíz de esa carga positiva, sobre la partícula se absorbe una segunda capa, que sería la capa secundaria, la capa del contraión, que es negativa. Esa segunda capa de contraión justamente es para compensar esta carga positiva que tiene la partícula. En la transparencia, en esta, bueno, acá, ustedes pueden ver, acá, que la partícula tiene una carga positiva, ¿no es cierto? O sea, cuando iniciamos la precipitación, tenemos un gran exceso de nitrato de plata porque ha agregado una fracción pequeña de cloruro. Entonces, la partícula, cuando inicia la precipitación, tiene una carga alta y es positiva debido a la absorción de los cationes plata. En esta gráfica está representada la carga de la partícula en función de la distancia o de la distancia desde la superficie de la partícula. Mira María que en la distancia de 1 la carga neta de la partícula es 0, debido a que justamente esa partícula, esos contraiones que están en la capa secundaria, van compensando la carga positiva que tiene la partícula. Es decir, en este punto, el Q1, estaríamos, digamos, en la superficie de la partícula del cloruro de plata. Ahí la carga es positiva. A medida que nos movemos en esta dirección, los contraiones vienen disminuyendo o compensando esa carga positiva hasta que en esta distancia, que es de 1, que correspondería a este punto, la carga neta de la partícula es 0 debido a la presencia de los contraiones. Los coloides, espérenme que tengo que admitir gente. Los coloides son partículas que están cargadas y justamente no precipitan espontáneamente debido a que estas dos capas o contraiones, la capa primaria, esta capa primaria y la capa secundaria que tiene carga opuesta, hacen, digamos que no puedan interaccionar las partículas de cloruro de plata, es como si las estuvieran aislando. Entonces, no pueden crecer en tamaño justamente debido a que son partículas que eléctricamente están estabilizadas por esa segunda capa de contraión y esto están, digamos, en una situación estable. Entonces, para poder romper el coloide y para que flocule o precipite,
Lo que yo necesito es hacer que esas partículas de cloruro de plata, en este ejemplo, se encuentren. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se encuentren? Una de las formas es agitando o dándole temperatura, calentando las soluciones, es decir, dándole energía cinética. Esas son dos de las opciones para que ese coloide coagule. Y la tercera es agregar un electrolito volátil. El electrolito lo que hace es disminuir, o sea, el electrolito es una sustancia que tiene o sea, se disocia totalmente en solución, entonces aporta cargas al medio. Si nosotros ponemos un electrolito que aporte cargas negativas, en este ejemplo, lo que voy a hacer es disminuir el volumen, porque digamos, tengo más cargas negativas en el medio. Entonces, al tener más cargas negativas, necesito un menor volumen de contraión, digamos, porque aumentó la carga de especies cargadas negativamente. En este ejemplo, fíjate que tenés 2, 4, 6, 7 cargas positivas. Y como contraión tenés 7 cargas negativas de nitrato. Si vos agregas un electrolito que sea volátil, es decir, la particularidad de que sea volátil es que no deje residuos en el precipitado, vas a aportar más cargas, entonces vas a lograr una carga de 7 cargas, digamos, una carga de menos 7 con una menor cantidad de solución. Entonces, lo que haces es disminuir el volumen del contraión, entonces al tener menor volumen esa segunda capa, es más fácil que dos partículas se encuentren y el precipitado, se forme un precipitado, es decir, en realidad el término correcto es decir que el coloide coagula. No sé si te quedó más claro ahí, María. Bien, sí, profe. Pasa que me confundía porque yo lo tomaba como aumento de la concentración de iones. A ver, hay un párrafo en el libro que dice que si agregamos un compuesto iónico a la suspensión coloidal, la concentración de los contraiones aumenta en las inmediaciones de cada partícula. Pero bueno, significa una disminución. O sea, claro, aumenta la concentración de contraiones, entonces vas a necesitar, si tenés una mayor concentración para lograr la misma cantidad digamos, la cantidad de iones que necesitas o el volumen para lograr esa carga, por ejemplo en este caso de más 7, si la concentración de las especies que son negativas aumenta, vas a necesitar un menor volumen. No sé si te queda claro. Sí, sí, perfecto, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no hay consultas, ¿alguien más tiene alguna duda? De lo que... Bueno, profe, la última. Sí. En el gráfico de sobresaturación... ¿María Maffei está hablando? Sí. Sí, María. Perdón, disculpe. En el gráfico de sobresaturación relativa. Sí. ¿Hasta cuándo va a tender? O sea, ¿hasta que haya un equilibrio entre especies o...? ¿Esta gráfica estás hablando? Sí. ¿Cuál es la duda acá, María? Claro, o sea, ¿cuándo se truncaría la velocidad de nucleación o la velocidad de crecimiento? O sea, porque ninguna de las dos curvas va a tender al infinito. Si no, no sé si me explico. O sea, vos cuando estás haciendo la precipitación, hay un término que se llama sobresaturación relativa, que se encontró experimentalmente que a medida que aumenta la sobresaturación relativa, los precipitados tienden a aparecer en forma coloidal.
Entonces, en todo proceso de formación de precipitados, tenés dos procesos que están en competencia. Uno es la formación de los primeros núcleos y el otro fenómeno es el crecimiento de esos núcleos. Esos dos procesos siempre están en la aparición de un precipitado. A ver. O sea, en el mecanismo de la formación del precipitado tenemos dos fenómenos. O sea, tenemos en el proceso de formación del precipitado la aparición de los núcleos como primera instancia y luego su crecimiento. En función de cuál de estos dos fenómenos sea más rápido, es el resultado final que obtenemos. Si los núcleos, si la velocidad con que aparecen esos núcleos es pequeña, o sea que si los núcleos se forman, si el sistema está muy tensionado, supongamos que agrego el agente precipitante todo junto, no lo agrego gota a gota. El sistema va a tener una gran tensión y por el principio de Le Chatelier, el sistema va a tender a aliviar esa tensión. Entonces lo que me va a producir es que al agregar todo el agente precipitante junto, el sistema va a tratar de formar un precipitado y va a generar muchos núcleos, o sea, muchas partículas de tamaño muy pequeño, porque no le estoy dando posibilidad de que esos núcleos crezcan. Entonces lo que voy a tener es un sólido que es un sólido coloidal. Ahora, si yo agrego lentamente el agente precipitante, aparecen algunos núcleos y le doy tiempo, es decir, a medida que voy agregando el agente precipitante, le voy dando tiempo que esos núcleos crezcan, lo que voy a hacer es favorecer el crecimiento de esos núcleos formando sólidos más bien cristalinos. Entonces, en la gráfica que vos preguntabas, lo que se está viendo es en función de la sobresaturación relativa, cuál de los dos fenómenos es más rápido. Si la velocidad con que crecen los núcleos es mayor a la velocidad de formación de los núcleos, o sea, si se forman algunos núcleos y la velocidad de crecimiento es más grande que la de nucleación, lo que voy a obtener son sólidos cristalinos. Ahora, si la velocidad de nucleación es mayor que la velocidad con lo que crecen, voy a obtener sólidos coloidales. O sea, lo que vemos en esta gráfica es velocidad de esos dos fenómenos, de la nucleación versus la velocidad de crecimiento, en función de la sobresaturación relativa. La información que te da es que si la sobresaturación relativa es alta, tenés sólidos coloidales. Entonces lo que vamos a intentar en el proceso de precipitación es trabajar en condiciones en que la sobresaturación relativa sea baja para que la velocidad con que crecen los núcleos sea mayor a la velocidad en la que se forman esos núcleos. No sé si quedó más claro. Sí, profe. Bueno, les digo cómo vamos a trabajar en la clase de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, disculpe, hay unos compañeros ahí que dicen que están en sala de espera. Sí, profe. Vamos a admitir a todos los que estaban en sala de espera, no queda nadie. Disculpe, profe, ¿le podría hacer una consulta?
Sí. Yo había notado en la primera parte, cuando empezaba la clase que nos habían dejado esto de lo de que el éxito de la técnica se basaba en la buena preparación, en la buena obtención de los precipitados, y uno de los puntos era una baja solubilidad, ¿no? Sí. Pero después decía en esto de en la sobresaturación relativa, que la formación, que los factores que determinaban el tamaño de la partícula era la solubilidad. Y bueno, si aumentaba la solubilidad, este denominador iba a ser más grande, entonces la sobresaturación iba a ser más chica, ¿no? No entendía ahí si hace referencia a lo mismo que antes, esto que me decía que tenía que ser baja solubilidad del analito, y esto es otra cosa, porque se me mezcló ahí como un poco, digamos, capaz tiene que ver, son otras cosas y lo estoy mezclando. Pero no sé si me puedo ayudar en eso. Gracias Sí. y disculpe. No, está bien. Tu nombre es Lucio. Tomás, Ah, espérate, porque Tomás, perdón, decime cómo es tu nombre. Tomás. Tomás Marcelo Almanza o Tomás Almanza. Claro, sabes que estás, no sé cómo entraste, pero estás como Sí, Lucía Voice. estoy en dos dispositivos. Pero no sé por qué me parece. No, profe, eso soy yo. Ah, Debo bueno, aparecer yo en la pantalla principal por alguna razón. bueno. Bueno, Tomás, muy interesante tu pregunta. Con respecto a eso, el éxito de la técnica, justamente yo necesito que los precipitados tengan baja, o sea, que tengan una constante producto de solubilidad baja. ¿Para qué? Para que no me quede analito sin precipitar. O sea, lo que nosotros estamos buscando en esto de la gramimetría, ay, espérenme que no lo estaba mirando no les compartí lo que estaba viendo, esperen un poquito. Bueno, justamente lo que estábamos viendo, lo que estábamos conversando, la pregunta de Tomás, es que acá al principio, en una de estas transparencias, el éxito de la técnica se basa en la obtención de buenos precipitados. Con respecto a la baja solubilidad, si vos planteas la reacción de precipitación acá, por ejemplo en esta, la precipitación del cloruro con el catión plata para dar cloruro de plata, si nosotros planteáramos la K de esta reacción de precipitación, sería 1 sobre el KPS, ¿verdad? Si yo planteara la K aquí de esta reacción de precipitación, la K de equilibrio, sería igual a 1 sobre la constante del producto de solubilidad. Entonces, mientras más insoluble sea la muestra, más va a estar desplazado, o sea, más analito se me va o digamos, menos analito me queda sin precipitar. Por eso necesito que ese precipitado que se forma tenga baja solubilidad para que no me quede analito sin precipitar. ¿Hasta ahí estamos, Tomás? Sí, sí, sí. Bien. Por otro lado, o sea, por un lado yo necesito que la especie que voy a transformar a mi analito lo voy a transformar en un precipitado que tiene que tener baja solubilidad para que no me quede analito sin precipitar. Por otro lado, eso es un concepto. El otro concepto es que yo necesito que el precipitado que se me forme lo pueda separar de la solución para después pesarlo. Entonces, yo necesito que la característica de ese precipitado o ese precipitado tenga tamaño de partícula grande o grano grande, se le suele llamar. Entonces, eso ¿cómo logro un precipitado que tenga un tamaño
grande que sea fácil de filtrar. Eso lo logro a través de lo que se llama sobresaturación relativa, que es lo que estábamos viendo en esta transparencia. Entonces, durante la precipitación, yo caliento el sistema. En general las precipitaciones son en caliente, ¿para qué? Para aumentar la solubilidad y disminuir la sobresaturación relativa y lograr que el precipitado tenga un tamaño grande y que sea un sólido fácil de filtrar. Entonces, por un lado, necesito, para aplicar la técnica gravimétrica, que el analito que estoy transformando en un precipitado de composición conocida, que tenga baja solubilidad, para que yo pueda transformar el 99,9% del analito en el precipitado. Ese es un concepto. Por otro lado, para que sea un precipitado fácil de filtrar, voy a, durante la precipitación, a tratar de aumentar la solubilidad simplemente para disminuir la sobresaturación relativa. No sé si te queda más claro. Perfecto, perfecto. Sí, sí. O sea, entendía lo de esto para formar el buen precipitado tenía que tener baja solubilidad para evitar eso que se me vaya el analito en la solución. Pero después como que no me había quedado claro con esto de aumentar la solubilidad para disminuir la sobresaturación relativa, pero era como de otra parte, digamos. Pero ahora Sí. me quedó mucho más claro. O Muchas sea, gracias. en realidad no es para que no se te vaya el analito. Cuando vos dijiste ahí que necesitabas un sólido con una constante producto que de baja solubilidad, no es para que se te vaya, sino que en realidad te queda sin precipitar, te estaría quedando en el agua madre. Claro, eso, para que quede o sea, evito que quede en eso. Si tengo baja solubilidad. Exactamente. Eso, si tengo una alta solubilidad, creo que quedaba en la solución, digamos, no me iba a quedar, no iba a poder filtrar. Eso era claro. Exacto. O sea, son dos cosas. Si el analito tiene una solubilidad alta, lo que te va a pasar es que no lo vas a poder precipitar a todo. Una parte te va a quedar en las aguas madres. El tema es de que, por más que ese analito tenga baja solubilidad, cuando vos lo calentas, le aumentas la solubilidad durante la precipitación para generar una sobresaturación relativa menor. Son datos experimentales, digamos, ¿no? Eso de la sobresaturación relativa, experimentalmente, unos investigadores postularon esa relación entre la concentración del analito y la solubilidad de la sustancia que está precipitando, como observaron que había una correlación entre esos parámetros y el tamaño del precipitado. Rafael, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, una pregunta con respecto a la solubilidad. Tampoco tiene que ser muy baja, porque si no formaría coloides. Si la solubilidad, ¿estás hablando de la solubilidad en la sobresaturación relativa? Sí, ahora lo voy a poner de otra forma. El KPS del compuesto no tiene que ser muy chico, porque si no forma coloides. Sí, digamos, el tema que estamos viendo aquí es, nosotros tenemos como problema determinar la composición de un analito en una muestra a través de la técnica gravimétrica, que consiste en precipitarlo. Si es muy chiquita el KPS, va a tener tendencia a formar coloides, ese precipitado, pero yo tengo técnicas para poder romper el coloide y coagularlo, Rafael. Sí, sí. O sea que el objetivo aquí es tratar de separar el analito de su matriz, de la solución en la que se encuentra. Entonces lo que hago es precipitarlo. Si tiene un KPS muy bajo, como vos decís, es muy probable que el precipitado sea coloidal, pero yo puedo romper ese coloide calentando, agitando, agregando un electrolito volátil para romper el coloide y lograr que coagule y resolver mi problema, que es determinar
la concentración del analito en la muestra a través de una gravimetría. Perfecto. Bien. Bueno, les comento cómo vamos a trabajar hoy. Si no hay más preguntas sobre el tema, lo que vamos a hacer es trabajar sobre unas preguntas que yo traje, que las voy a ver si las puedo poner en el chat. Bueno, traje 20 preguntas, nos vamos a dividir en grupo. Ay. Voy a ir pegando las preguntas en el chat. La idea es que ustedes las resuelvan, van a tener 2 preguntas por grupo. A ver acá. Ahí pego las 10 primeras. Bueno, ahí están las otras 10. Veo que hay 97 participantes. Lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer 20 grupos de 5 participantes cada uno. Acá voy a poner, no sé acá como si aparecen con letras o con números. Si aparecen con letras o con números los grupos. Lo pongo acá en el chat. Si son con letras, en vez del grupo 1 sería el grupo A y así sucesivamente, para que sepan en qué trabajar. Entonces los voy a armar los grupos. Vamos a trabajar 20 minutos en que ustedes traten de resolver las preguntas. Nombren por cada grupo un representante, o sea, alguien que hable para responder una de las preguntas y otra persona diferente para contestar la segunda. Prendan las cámaras, interaccionen entre ustedes y después vamos a hacer una puesta en común. Y después traje unos ejercicios que son un poco más complicados de los que vieron en el práctico. En todo caso, si ustedes, vamos a armar los grupos por 15 minutos. Si vemos que con 15 minutos alcanza, vamos avanzando sobre la parte de los prácticos. ¿Les parece bien? ¿Los grupos los arma usted, profe, o nos sumamos nosotros a cada grupo? Los voy a poner para que los armen ustedes. Buenísimo. Y digamos, porque ustedes ya están trabajando, o sea, han formado grupos, tengan en cuenta que no sean más de 5. A ver, déjenme ver si voy a poder hacer esto de los grupos. Acá. Bueno, dijimos que armamos 20 grupos. Bueno, ahí hay 20 grupos. Profe, ¿después podría poner de nuevo para que veamos qué pregunta le toca a cada grupo? Está ahí en el chat, ¿eh? ¿No lo ven?
Yo veo las preguntas en el chat. Ahora ahí apareció, profe. Ahora se ven. Bueno, ahí está. Ahora sí, gracias. El grupo 1, y el grupo 2, la pregunta 1 y la 20. El grupo 3 y el 4, la 2 y la 19. Bueno, y así sucesivamente. Así que ahora creo los grupos. Vamos a poner 15 minutos, ¿sí? Bueno. Ahí, chicos,